¿Fundador o tirano? Vaya pregunta, ¿no? Pocas figuras en la historia dividen tanto las opiniones como Juan de Oñate. Hoy vamos a meternos de lleno en su historia, una que es tan compleja como controversial. A ver, vamos a transportarnos a ese momento. Es 30 de enero de 1598. Estamos en Santa Bárbara, Chihuahua, en la lejanísima frontera norte de la Nueva España. El aire se siente denso, cargado de expectativa. Una expedición gigantesca está a punto de partir hacia lo desconocido. Y el hombre al mando de todo esto era precisamente Juan de Oñate. Su historia personal es un reflejo perfecto de las más grandes ambiciones, pero también de las peores contradicciones de toda la era colonial española. Para entender a Oñate, hay que entender de dónde venía. Y él no era un aventurero cualquiera, ¿eh? Pensemos en alguien que nació literalmente en la cuna de la conquista, parte de la élite más poderosa que había. Su linaje era pura realeza de la conquista. O sea, imagínense la presión. Su padre, un gobernador famosísimo. Su madre, nieta del mismísimo Hernán Cortés. Esto no era un simple currículum, era casi un destino. De Oñate se esperaba que no solo siguiera los pasos de su familia, sino que los superara con creces. Con esa clase de árbol genealógico, pues la misión de Oñate era más que clara: encabezar una empresa colosal hacia el norte. Pero claro, una cosa es decirlo y otra muy distinta es hacerlo. Organizar algo así estuvo lleno pero lleno de problemas desde el día 1. Y en 1595 le llegó la que sería la oportunidad de su vida, un contrato con la corona que lo nombraba el conquistador oficial de Nuevo México. Era su momento, su chance de reclamar un nuevo reino para España y por supuesto para él mismo. Pero cuando decimos expedición, no hay que pensar en un grupito de exploradores, no. Estamos hablando de una ciudad entera en movimiento. Piensen en esto, más de 80 carretas, 80, llenas hasta el tope de soldados, familias, ganado, provisiones, de todo. La idea no era solo explorar, era llegar y construir una sociedad desde cero. Pero, como suele pasar, la burocracia y la política se metieron en el camino. Un cambio de virrey, un rival que de repente ofreció más lana y ¡pum!, todo se detuvo. Esto obligó a Oñate y a toda su gente a esperar 2 larguísimos y frustrantes años en Santa Bárbara, viendo cómo se les acababa el dinero y la paciencia. Pero bueno, a pesar de todos los retrasos y las grillas políticas, la expedición por fin arrancó. Y es justo aquí donde empieza a construirse, digamos, el lado glorioso de la historia de Oñate. Después de un viaje que debió ser agotador, llegan por fin al río Bravo. Y ahí, con un gesto lleno de audacia, Oñate toma posición. Pero no solo del pedacito de tierra que pisaba, no, de todo el vasto territorio. En nombre del rey, claro. Estaba literalmente fundando un nuevo reino. Y este momento es clave en la historia. Se funda la primera capital europea en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, San Juan de los Caballeros. Era el cimiento de una nueva provincia para el Imperio Español. Pero, y este es un pero enorme, esta historia de fundación de pioneros muy pronto se tiñe de sangre. Se ve opacada por actos de una brutalidad que la verdad cuesta trabajo imaginar. Su liderazgo, al parecer, no se basaba en la inspiración, sino en el terror. Y la crueldad se volvió su herramienta principal, sin distinguir mucho entre enemigos o aliados. Los abusos eran el pan de cada día, no solo contra los pueblos indígenas, sino también contra sus propios colonos y soldados. Y de todos los actos terribles que se le atribuyen, hay uno en particular que selló su infamia para siempre. Todo empieza con la muerte de su sobrino en una emboscada, y la venganza de Oñate contra el pueblo de Acoma se convertiría en una de las páginas más oscuras, no solo de su vida, sino de toda la conquista. La represalia fue fríamente calculada, no fue un arrebato de ira. Después de un asalto violentísimo al pueblo, los castigos se diseñaron para sembrar el terror y aplastar cualquier idea de resistencia futura. Y la orden de amputarle un pie a los hombres mayores de 25 años es sin duda uno de los detalles más espeluznantes de la conquista en Norteamérica. Y aquí es donde todo choca. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la historia reconciliar al fundador con el verdugo? Esta es la pregunta que está en el mero centro del legado de Oñate. Al final, Oñate sí fue llevado ante la justicia por sus crímenes. El veredicto, culpable. Y lo condenaron al exilio permanente del mismísimo territorio que él había conquistado. Pero la historia no acaba ahí. Años después, usando su poder e influencias, logró limpiar un poco su nombre hasta lo nombraron inspector de minas. Murió en España habiendo recuperado algo de su estatus, pero nunca su gobernación. El conflicto es total. Es irreconciliable. Por un lado, tenemos al fundador, ¿no? El tipo que reclamó un territorio gigantesco para su rey. Y por el otro, al tirano,
al hombre que fue condenado por su propia brutalidad. Lo increíble es que ambas caras de la moneda son reales. Ambas son parte de la misma persona. Al final del día, la historia de Oñate no nos da respuestas fáciles. Al contrario, nos obliga a confrontar una pregunta súper incómoda, una que sigue resonando hasta hoy. Cuando contamos la historia de cómo se formó una nación, ¿qué partes de la conquista elegimos recordar y glorificar? ¿Y qué atrocidades preferimos olvidar?